¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al podcast El Derecho a Aprobar. Es un espacio dedicado al estudio de la prueba desde sus diversos ámbitos. Mi nombre es Brando Paredes y junto a Shirley Muñico vamos a abordar diversos aspectos referidos al tratamiento de la prueba y también al derecho probatorio. El objetivo de este podcast es tratar los principales debates contemporáneos que se suscitan tanto en Latinoamérica como en países europeos y específicamente problemática respecto de la actuación, admisión, valoración de la prueba, ¿no? Este será un espacio de análisis, no solamente desde lo académico, sino también un enfoque práctico en el cual jueces, estudiantes y abogados van a poder encontrar un apoyo para la práctica en su día a día del derecho, ¿no? Le doy la bienvenida a todos ustedes y también a Shirley por este espacio. Gracias, Brando. Es una gran satisfacción iniciar con este proyecto que busca generar un espacio serio y riguroso donde nos permita discutir y conocer cómo se construyen y justifican las decisiones judiciales a partir de la prueba. Episodio tras episodio intentaremos ofrecerles herramientas conceptuales claras, discutir problemas reales y también dialogar con quienes vienen realizando investigación rigurosa en estos temas. Así, nuevamente les damos la bienvenida al primer episodio de El Derecho a Aprobar. Y precisamente hoy hablaremos sobre el derecho a la prueba y su reconocimiento constitucional. Para ello, en primer lugar, vamos a abordar la tutela constitucional del proceso, para luego centrarnos en la tutela constitucional de la prueba. Y si hablamos de prueba, nos preguntaremos, lógicamente, ¿qué es la prueba? Y esto nos va a permitir a ingresar en el contenido de la prueba, es decir, abordaremos su utilización, admisión, actuación y valoración. Y precisamente este conversatorio se realiza a propósito de la publicación de nuestro invitado. Me refiero al artículo Derecho Fundamental a la Prueba, Garantía Constitucional de Naturaleza Procesal. Y nuestro invitado en este primer episodio es el profesor Luis Alfaro Valverde. Muchas gracias, profesor. Es un honor para nosotros tenerlo en este primer episodio. Además, no podíamos empezar, considero, este podcast o esta serie de episodios sin hablar de un tema tan importante, ¿no? Y que además usted ha venido abordando seriamente, como es el derecho a la prueba. Para todos quisiera presentar al profesor Luis Alfaro de manera muy sucinta. El profesor Luis Alfaro, muchos ya lo conocen, es docente a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es doctorando en Derecho por la Universidad de Girona en España y ahí también es investigador en la Cátedra de Cultura Jurídica, ¿no? Es miembro internacional miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y en la PUC integra el grupo de investigación llamado GIDEPROC, ¿no? Profesor, es un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. Gracias, es un placer también estar con ustedes, Shirley y Brando. Gracias por la invitación, por la consideración y creo que les felicito por este proyecto, por este programa, el derecho a aprobar. Le auguro todos los parabienes, la continuación. Creo que hace bien programas de este tipo para mejorar la comprensión, el conocimiento de un tema tan útil, tan práctico, ¿no? Pero que a veces en la práctica jurídica no siempre se tiene un buen abordaje, un buen entendimiento, ¿no? Así que nada, estoy a su disposición y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya entrando al tema en conversación, el tema que nos aborda el día de hoy, como bien dijo Shirley, es darle una perspectiva constitucional al derecho a la prueba, ¿no? Y en este contexto sabemos que, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial y a la segunda mitad del siglo XX, se empezó a dar mayor importancia a los derechos desde una perspectiva constitucional, ¿verdad? Y en este contexto, en este escenario mundial, el Perú fue uno de los países en los cuales se empezó a hablar de ciertos derechos y además de garantías,
¿verdad? Entonces, en ese escenario, como primer punto, me gustaría saber cuál es la diferencia para usted entre la diferencia conceptual que usted encuentra entre los derechos y garantías y qué implica que ambos tengan un reconocimiento constitucional, ¿no? Sí, bueno, creo que hay diferentes formas de explicar esta cuestión. Por ejemplo, desde el punto de vista conceptual, ¿no? A veces la literatura y también la jurisprudencia confunde o termina por solapar una a otra, ¿no? Se habla de derechos y garantías a veces como sinónimos. En otras se distingue también a la que se agrega, por ejemplo, la expresión principios también, ¿no? Es común ver que tanto en la literatura, un sector de la literatura, también en la jurisprudencia se hablan de estas categorías. Entonces va a depender de la perspectiva y del enfoque que se le da, ¿no? Lo cierto es que la expresión garantías de un tiempo aquí ha terminado por calar más que incluso de los principios y de los derechos a nivel de la protección y de las situaciones jurídicas materiales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, puedo equivocarme, pero creo que a la fecha un concepto bastante aceptado, comúnmente difundido entre derechos y garantías es que en el primer caso se entiende como una situación subjetiva de cada persona, ¿no? De cada ciudadano, y que le permite exigir su protección, su tutela, pero es el objeto de protección. En cambio, la garantía es más bien el mecanismo en virtud del cual se protege esa situación jurídica, ¿no? Es como el medio o el instrumento que permite hacer efectivo estas situaciones jurídicas, ¿no? Entonces, creo que una distinción conceptual pacífica, ¿no? Sin que esto no signifique que pueda discutirse, hay varios debates, ¿no? Pero creo que se puede aceptar pacíficamente esta distinción. Derecho sería la situación jurídica material que el ciudadano exige su tutela, protección, y las garantías, aquel concepto que da cuenta de los diversos mecanismos que permitan esa protección, ¿no? Incluso hay cierta base procesal cuando hablamos más de garantías, ¿no? De garantías. Luego, esto puede también discutirse, ¿no? Por ejemplo, hay autores que hablan de derechos fundamentales procesales, ¿no? Por ejemplo, y son derechos, ¿no? Fundamentales, o situaciones jurídicas materiales. También podría alguien decir, bueno, hay filósofos como Ferrajoli, que es el que puso de moda, digamos, esta expresión de garantías, ¿no? Pero en realidad, que cada uno de estos usos de las expresiones, garantías y derechos puede generar cierta confusión, ¿no? La parte pacíficamente aceptada es lo que he mencionado, ¿no? También puede haber espacios de debates, ¿no? ¿Qué tan preciso es la expresión garantías? Porque, por ejemplo, en el Perú, tradicionalmente se apela a la expresión garantías para dar cuenta a los procesos constitucionales. La misma Constitución reconoce, ¿no? Entonces, estas dos conceptos pueden sernos útiles para ir entrando a otras cuestiones sin dejar de lado los debates terminológicos y prácticos también que existen, que están ahí, ¿no? Perfecto, profesor, gracias. Sí, profesor, atendiendo a lo que usted nos comenta, podemos concluir inicialmente que las garantías serían esos instrumentos constitucionalizados que hacen posible la eficacia de los derechos. Y ha señalado también usted que tanto derechos como garantías pues están regulados en nuestra Constitución, y si hablamos del proceso en específico, podemos remitirnos al artículo 139. Y si vamos aún más en específico y nos dirigimos al inciso 3, podremos observar al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Así como está regulado, pareciera que ambas han coexistido siempre y en un mismo espacio. Sin embargo, históricamente no es así, porque el debido proceso tiene sus orígenes en la tradición del common law, y hablamos del due process of law, mientras que miraba desde un aspecto como un límite al poder estatal. Por su lado, la tutela jurisdiccional, más de un corte del civil law, viendo por su lado también el acceso a la justicia. Sin embargo, hoy los tenemos ahí regulados en un mismo inciso y pues conviven armónicamente, quizá porque el debido proceso está relacionado con esas garantías mínimas que debe existir al interior del procedimiento, mientras que
en el caso de la tutela jurisdiccional, pues ya más por el acceso a la justicia y también que se efectivicen las decisiones judiciales. Ahora, se ha dicho que garantías también están constitucionalizadas y en efecto, si nos referimos al contenido que tiene el debido proceso, está, por ejemplo, el derecho a la motivación, está regulado en el 139, también al juez natural e imparcial, también vemos otros contenidos regulados, pero no aparece la prueba. Y esto nos permite plantearnos 3 preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la prueba? ¿Derecho? ¿Garantía? En segundo lugar, ¿por qué hasta ahora, si tanto derechos y garantías están reguladas, por qué la prueba no se ha regulado? Y finalmente, si es que hablamos de cómo deberíamos guiarnos, pues debería mantenerse, como ha señalado ya el Tribunal Constitucional, a la prueba como un derecho implícito en el debido proceso, o es que deberíamos optar por su autonomía. Ok, son 3 preguntas, ¿no? A ver si las recuerdo. Quizás comience por la última, de la necesidad de una protección constitucional autónoma, ¿no? Efectivamente, no hay un enunciado constitucional que literalmente reconozca, ¿no? Entonces, de ello se ha encargado la jurisprudencia nacional de ir identificándola, distinguiendo de otros derechos y la jurisprudencia del TC también ha sostenido de manera uniforme que es un derecho implícito, ¿no? Quizá lo ideal sea explícito, sobre todo en nuestra comunidad en donde a veces algunos jueces, no todos, actúan en relación a la positivización de los derechos, ¿no? Para su protección, ¿no? Pero es bastante sabido aquí ahora que aun cuando sea implícito, reconocido por la jurisprudencia del TC o la Corte Suprema, son objetos de protección, ¿no? Están reconocidos expresamente. Por ejemplo, la jurisprudencia del TC en algunas ocasiones lo ubica dentro del debido proceso. Al ser implícito, lo considera un elemento dentro del debido proceso. En otras ocasiones dentro del derecho a la defensa también, ¿no? En la jurisprudencia comparada, por ejemplo, es muy usual que se le aloje dentro del derecho a la defensa, el derecho fundamental a la defensa, bajo una buena razón, ¿no? Que no hay mejor forma de defenderse que probando, ¿no? Pero en nuestro caso sí que aún siendo implícito hay una aplicación generalizada en los tribunales de justicia del derecho a la prueba, ¿no? No solo como un derecho procesal, no solo como una situación jurídica material regulado en los códigos procesales, sino que su protección proviene de la Constitución, ¿no? Esto de lo que hablaban inicialmente orando sobre la constitucionalización del proceso hace que las principales garantías tengan esta eficacia vertical a todos los poderes públicos, ¿no? Un juez no podría decir, bueno, no está regulado en la Constitución, ¿no? Ni en la ley, por ejemplo, procesal. No puede eximirse de su protección, no solo por lo que acabamos de decir, sino porque en realidad constituye el elemento esencial para la toma de decisiones de un caso, ¿no? Fundada, infundada, condena, absolve. ¿Cómo se puede decidir eso si no se ha trabajado sobre la prueba y sobre su protección para el ciudadano, ¿no? Esa sería la última pregunta. La segunda es acerca de la protección, ¿mencionabas? Sí, primero empecemos por esa naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Sí. Yo creo que también la literatura aquí tiene, la academia viene ofreciendo buenas razones para considerar que desde Bentham, por ejemplo, ¿no? Es el centro fundamental de todo el proceso, ¿no? La administración, la gestión, la buena gestión del proceso para el juez y para los abogados de las partes se centra en la prueba, ¿no? Pero por el hecho de que la prueba tiene esta fuerza demostrativa de las hipótesis o hechos planteados por las partes, ¿no? O sea que respecto de esta demostración se pueda predicar la verdad o aquello que realmente aconteció en la realidad, ¿no? La doctrina, la literatura actual hablan de esta idea de búsqueda de la verdad. Creo que si la prueba es un derecho fundamental es porque en una determinada comunidad, sociedad como la nuestra, se considera
que las decisiones judiciales deben estar basadas en la verdad de los hechos. Esto hace que la prueba se constituya un elemento central y tenga esta protección tanto legal, procesal como constitucional, ¿no? Entonces, ese es el núcleo central, a mi modo de ver, ¿no? A mi modo de ver, sea que compartamos la idea de la búsqueda de la verdad o no, lo cierto es que el juzgador no hay otra forma de conceder, reconocer y proteger los derechos que no sea teniendo claro qué es lo que aconteció en la realidad, ¿no? Y esto es lo que le da la prueba al proceso y a los hechos del caso. Es un mecanismo que permite, una herramienta que permite tener cierta margen de seguridad, ¿no? O al menos un alto grado de probabilidad de que determinados hechos hayan acontecido. Sin la prueba sería muy difícil que el juez pueda decidir tranquilamente de que está concediendo o no un derecho o que está declarando culpable o inocente, si es que no tiene este apoyo, como dicen los epistemólogos, este apoyo empírico que le da cierta tranquilidad al juzgador de haber decidido correctamente. Perfecto, profesor. Gracias. Ahora, respecto de ya ingresando a las características que tiene el derecho a la prueba, ¿considera usted que es un derecho, o podría decirse que es un derecho de concepción compleja, dado que no solamente basta con ingresar la prueba u ofrecerla, ¿no? Sino que también tiene que ser analizada de manera racional? ¿Cómo definiría esta naturaleza o estas características? Sí, efectivamente concuerdo contigo de que la prueba es un instrumento complejo, ¿no? No solo porque conceptualmente da cuenta de diversos fenómenos dentro del proceso, ¿no? Sino porque aunque la expresión es prueba, en ella concurren una serie de situaciones específicas que transitan durante todo el proceso, ¿no? Y no solo el proceso, sino cualquier situación o escenario donde una persona está investigada, sea administrativa, privada, pública, procesal, etc. Siempre el uso de la prueba requiere un análisis para quien va a decidir y también para los abogados, casi quirúrgico, ¿no? Muy analítico, ¿no? Distinguir los momentos, las fases, ¿no? Que toda la información que presente sea transitada de manera coherente, correcta, lógica, ¿no? Y que al final quien decida, el decisor, que puede ser el juez, el árbitro también, en fin, el funcionario, tenga toda esa información, ¿no? La complejidad de la prueba no pasa por lo difícil que significa seleccionar la prueba, sino más bien por la ubicación estratégica que hace el abogado al presentarla y cómo lo gestiona el decisor, el juez o quien haga las veces de juez, ¿no? De decidir, decisor. Entonces eso hace lo complejo y creo que considero que está bien porque es elemento decisivo, ¿no? No puede pasarse o trabajarse con la información que se presenta al proceso de manera libre, totalmente libre, ¿no? Hay ciertas reglas de juego y cuando digo libre me refiero a que debe estar asentada en criterios de racionalidad, de lógica, más allá de la normativa, me refiero. Entonces sí, la complejidad de la prueba da cuenta de la importancia, de su relevancia para quien trabaja con ella, abogados, partes, jueces o funcionarios, ¿no? Ese es el aspecto complejo, pero que hoy por hoy es fácilmente distinguible, las etapas, las fases, los momentos de la actividad probatoria. Gracias, profesor. Profesor, hemos hablado ya, bueno, para luego seguir más en estrictos de la complejidad, aterricemos un poquito y lleguemos a conceptualizar la prueba. Hemos visto que tanto la doctrina y sobre todo la doctrina ha desarrollado distintas acepciones de la prueba y estas han sido asumidas por la jurisprudencia. Sí. Si hacemos una especie de resumen sobre qué es prueba, tenemos 3 acepciones. La primera de estas nos indica que la prueba es un medio o instrumento. Si lo vemos así, señalan es todo aquello que ingresa al proceso y que nos va a permitir conocer algo. Pero todo aquello es ese medio de prueba. Y desde mi punto de vista, no terminan de definir qué es prueba, porque medio de prueba no es prueba. Otra acepción que tienen es que la prueba es un resultado o evidencia, que indican
que ya en el proceso estos medios de prueba que nos aportan datos, información. Estos datos o esta información que luego nos va a permitir concluir y tomar la decisión judicial, pues no es otra cosa que el elemento de prueba. Y nuevamente, el elemento de prueba no es prueba. Y por último, la tercera concepción es que la prueba es una actividad o procedimiento probatorio. Y aquí hablamos del procedimiento intelectivo, una suerte de ver inferencias, valoración probatoria, estándares de prueba, pero tampoco son prueba. Y ahí como que se complica un tanto para entender qué es la prueba. Usted ya hace unos minutos nos señalaba, es una herramienta que nos permite fundamentar la decisión, y eso determina mucho finalmente la situación jurídica de una persona, por ejemplo, en un proceso penal. Pero, ¿qué debemos entender por prueba? Ok. Aquí también tenemos un lugar común en la que podría estar presente esto que Wittgenstein llamaba las trampas del lenguaje, ¿no? En los dilemas del lenguaje. Y terminologías que se utilizan para dar cuenta de los diferentes modos de usar la prueba o de trabajar con prueba son cada vez más amplias, ¿no? A veces uno lee que no solo medio, actividad, decisión, también hay elementos de juicio. La normativa nacional, por ejemplo, también, no sé si solo del proceso penal, pero dan cuenta de esto, ¿no? Que terminan de utilizarse diversas expresiones y cerrando expresiones bastante cerradas, quiero decir, ¿no? Es decir, aquellos elementos de juicio no terminan siendo prueba como tal, porque solo son elementos. De hecho, ni siquiera podrían ser medios de prueba. Considero que aquí la mejor recomendación para hacer una limpieza terminológica es que pueda hablarse del elemento central en todo ello, ¿no? Que es la información y datos que pueda existir, ¿no? Indistintamente que normativamente, jurisprudencialmente se use todas estas distinciones. También la academia suele utilizar estas tres que has mencionado. Pero más allá de la nomenclatura que le da el legislador, la literatura, creo que lo esencial de todo ello es la información o los datos con los que se está trabajando, ¿no? Porque decir que una información es prueba y otra no lo es, podría ser muy peligroso para los efectos de que el decisor tenga toda la información, ¿no? Entonces, sí, yo comparto estas tres nociones, ¿no? Hay autores contemporáneos que asumen esta, pero no son las únicas. Nos pueden distraer también, ¿no? En un caso concreto, un juez podría decir, bueno, esto no es prueba porque todavía ha sido información de la investigación fiscal y por ende todavía no constituye prueba. Podría generar un mensaje equivocado, es decir, pensar que esa información no sirve, ¿no? En realidad, entonces, la mejor recomendación frente a estas diversas sentidos en la que se utiliza la expresión prueba debería centrarse en la data, en la información que tiene el juez para decidir, ¿no? La relevancia, la pertinencia, ¿no? Lo importante de esa información, ¿no? Sea que le llamemos elementos de juicio, actividades de investigación o prueba en definitiva, ¿no? Todo ello hay que evaluar qué tan útil será para decidir, ¿no? Qué tan útil será. Por lo demás, actividad, medio, prueba como tal, creo que, por ejemplo, Tarufo utilizaba bastante esta distinción, ¿no? Como actividad, como medio y como resultado, ¿no? Esas tres serían, a mi modo de ver, también suficientes. Las demás hay que tener especial cuidado, ¿no? Hay que especial cuidado. Elementos de prueba he visto, en fin, hay varias terminologías. Esas tres pueden ser muy útiles, pero finalmente para centrar la idea, el decisor y los abogados de las partes deben tener en cuenta que todo ello representa información relevante para decidir, datos irrelevantes, sea que estén contenidos en documentos, en testigos, en cual sea el
el sujeto o objeto que contenga. Lo relevante es la información y la data que necesita el juez para decidir, o necesitan los abogados para presentar su teoría del caso o justificar sus hipótesis que plantean. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Luego habrá que ver qué dice la normatividad sobre esta información, cómo tratarla normativamente, también la literatura, ¿no? Pero por una cuestión de orden, deberíamos centrarnos más en la información, la relevancia de la información, la pertinencia de la información y cómo esto va a ser útil finalmente para el decisor, ¿no? Esa es la clave, sin perjuicio de esas tres cosas. Profesor, ¿podríamos decir que es entonces un instrumento procesal cognoscitivo? Sí, claro. La prueba lo que hace para el decisor es mejorar el conocimiento de los hechos. Los abogados, cuando presentan pruebas, lo que intentan es mostrarle al decisor que determinados hechos sustentados en sus hipótesis, planteadas en sus hipótesis, han ocurrido de la forma como ellas la describen, ¿no? Entonces, la idea es que el juez tenga mayor conocimiento de cómo han acontecido esos hechos, porque el juzgador no ha estado cuando pasaron esos problemas civiles, penales, laborales. Entonces, mejora el conocimiento, ¿no? Ofrece información hasta donde esto pueda significar, por supuesto, ¿no? Ampliar, mejorar el grado de probabilidades sobre cómo acontecieron los hechos o reducir, ¿no? Pero Bentham decía también esto, Twining también menciona de que la prueba es una herramienta epistémica porque es un medio de conocimiento para mejorar la información, ¿no? Sin ser muy riguroso con la expresión de conocimiento, ¿no? Porque luego también hay distinción entre lo que significa saber, conocer, ¿no? Entonces, pero sí que ayuda al decisor a tenerla más clara de cómo acontecieron esos hechos, ¿no? Y la labor de los abogados es proporcionar toda la información que sea necesaria, ¿no? Profesor, ya pasando al derecho y al contenido respecto del ofrecimiento y de la admisión, habíamos conversado hace un momento que es un derecho complejo, ¿no? Sí. ¿Qué nos podría comentar respecto del ofrecimiento y de la admisión? ¿Considera usted que el hecho de ofrecer la prueba implica libertad absoluta para ofrecer cualquier tipo de prueba? Y luego del ofrecimiento, ¿el juez qué criterio debería tener para admitirla o no? Sí. Es también muy usual distinguir que la prueba tiene un contenido esencial, ¿no? Tanto la doctrina como la jurisprudencia del TC, la Corte Suprema asumen que hay un derecho a ofrecer, a admitir, a actuar y valorar. Entonces, el problema está en la admisibilidad, ¿no? Creo que el ofrecimiento, la presentación, el aporte de pruebas se percibe como un lugar más libre que tienen los abogados de las partes. Libre en el sentido de que la legislación no restringe la presentación, salvo cuestiones formales, ¿no? Las formalidades propias de las reglas procesales de juego, pero de contenido de la información no. En cambio, en la admisibilidad, aunque tampoco está en juego el contenido de la información, sí que es un ámbito en la que el legislador incide especialmente, ¿no? Es muy común que los legisladores en Latinoamérica, en las reglas procesales, en el Perú, ¿no? Entren a establecer reglas claras sobre la admisibilidad. Claras, no lo sé, pero reglas están ahí. Y eso pasa también en otros ámbitos, en los sistemas de tradición del common law y especialmente el sistema norteamericano, ¿no? Las reglas de admisibilidad son bastante fuertes, ¿no? En la literatura del common law se habla de que el juez, en este momento de la admisibilidad, el juez es como una especie de guardián, ¿no? Guardián de información. Como alguien que cuida qué información va a pasar a la siguiente fase y qué no. En ese escenario es porque están preocupados por el jurado. En el caso del civil law, sistemas de tradición del civil law, no sé si esto sería una preocupación legítima porque es el mismo juez, ¿no? Sea individual, sea colegiado, pero es el mismo decisor
conocedor del derecho, no un tribunal que no conoce del derecho, no son miembros de la comunidad, sino es un mismo juez, el mismo que vio la fase de instrucción, u otro que ve la fase de juicio, pero juez al fin y al cabo, individual o colegiado, pero juez. Sin embargo, siguen siendo estrictas las reglas de admisibilidad, ¿no? En lo que debe considerarse entonces es que estas reglas de admisibilidad, que eventualmente pueden llevar a la exclusión, rechazo de información, sean lo más racional y lógicamente planteadas, ¿no? Parece que en ese momento se acaba la libertad, pero estas reglas de exclusión deberían estar asentadas más allá de reglas de tipo políticas, ¿no? De reducir información que no pueda ser útil, ¿no? Sino criterios de racionalidad y lógica, ahí en esa fase, ¿no? Por tanto, algunas reglas legales, ¿no? Que no tengan esta base, creo que podrían al menos discutirse, ¿no? Hay algunas pruebas que no se permite ingresar por algunas reglas de repente de protección de ciertas personas, ¿no? De confidencialidad, por ejemplo, o que eventualmente puedan afectar derechos fundamentales, ¿no? La ilicitud de la información también, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo una determinada sociedad termine por hacer tan rígidas o flexibles este momento de admisibilidad, ¿no? Algunos autores preferirían que toda la información pase, no importa, pero esto también puede ser muy riesgoso, ¿no? En términos de economía procesal, de eficiencia, por ejemplo, que toda la información pase, ¿no? En la práctica jurídica a veces esto puede ser gracioso, pero el profesor Nieva Fenol, en un libro llamado Quaestio Facti, Prima Facie, Enjuiciamiento Prima Facie, habla de la presencia de ciertos sesgos cognitivos en algunas decisiones judiciales. Y una de ellas es en la fase de admisibilidad, ¿no? En el sentido de que parece estar presente cuando se toman decisiones de qué pruebas pasan a admisibilidad y qué se rechazan, algún sesgo de facilidad, de disponibilidad, en el sentido de que es más fácil que pase todo y más complejo rechazarlas, porque el rechazo requiere motivación. Y el rechazo eventualmente estará enfrentando a una impugnación también. Entonces, ¿cuál es más sencillo? Simplemente admitir todas, ¿no? Entonces, esto puede ser riesgoso también, ¿no? La libertad probatoria debe conjugarse adecuadamente también con reglas de eficiencia, ¿no? El punto medio ahí es la clave, ¿no? No toda la información, porque puede estar información que no sirva para nada y genere mayor recursos y gastos para el sistema, para el decisor también, pero tampoco restringirla a algunas que pueden ser decisivas para la toma de decisión, ¿no? Sí, este fenómeno de la admisibilidad debe prestarse bastante atención, sobre todo en la academia también, ¿no? La literatura no siempre mira a la admisibilidad. Estamos preocupados en la valoración, en momentos finales de la toma de decisiones, pero la admisibilidad, bien entendida, juega un papel fundamental para eventualmente saber con qué información contamos, ¿no? Gracias, profesor. Y precisamente atendiendo que estamos ahora ya en la admisibilidad, el profesor Joan Picoyunoy ha hecho una suerte de clasificación y ha indicado que existen límites extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos más de perfil legal, donde podemos encontrar la legitimidad, la oportunidad de ese momento procesal, por ejemplo, a excepción de la prueba de oficio, ¿no? Un solo ejemplo. Y también hablamos de la licitud, que no se nos hace tan complejo porque ahí estamos viendo que no contravengan derechos fundamentales. Pero ya cuando entramos en los límites intrínsecos y precisamente la pertinencia, conducencia y utilidad, nos genera una suerte de confusión para definir qué es cada uno, o a veces no sabemos diferenciarlos. Entonces, ayúdenos a diferenciar qué debemos entender por pertinencia, utilidad y también conducencia. Hay un autor también adicional al profesor Picot, no sé si en el Tratado de la Prueba Judicial, Teoría de la Prueba Judicial,
o en algunos trabajos posteriores que también daban cuenta de esto que llaman los requisitos intrínsecos, ¿no? El profesor Davis Echandía también mencionaba ello, que ha terminado por calar en la legislación como criterios para decidir qué información pasa a la siguiente fase o qué se termina, ¿no? Pero en el tema de la pertinencia, lo más cercano a ello es lo que en el common law se denomina relevancia, ¿no? Es decir, que toda información sea admisible en tanto haga más probable, ¿no?, la realización de los hechos o de las hipótesis, ¿no? En nuestro sistema, la literatura respecto de la pertinencia se ha enfocado bastante en la relación lógica que debe haber entre lo que se alega y los hechos en materia de controversia, ¿no? Creo que podemos encontrar ahí ampliar el concepto, ¿no? Porque no solo importa que la información que se presente en tanto pertinencia tenga relación con hechos controvertidos, sino que realmente puedan tener cierta tendencia o cierta prognosis a que realmente hagan probable la realización de esos hechos, ¿no? Que esa información pueda ser más probable. En el caso yo sí tengo mis reparos sobre los conceptos de conducencia y de utilidad, ¿no? Porque la conducencia, en el sentido de idoneidad, de pertinencia, parece estar asentada en un sistema de prueba tasada en realidad, ¿no? Es decir, aquello que el legislador establezca más idónea la prueba, ¿no? Entonces ahí en tiempos de sistemas de libre valoración, parece que este criterio termina por al final diluirse. Y de utilidad, bueno, creo que todo... Fíjense que aquí hay autores también que sostienen, en la que me acerco mucho a compartir esa idea, de que todo al final termina siendo circunscrita al concepto de relevancia o lo que llamamos pertinencia, ¿no? Aquello que no sea pertinente no es útil, no tendrá ninguna importancia al final, ¿no? Hay algunos autores que todavía consideran que se puede distinguir entre relevancia y utilidad, ¿no? A mi modo de ver, creo que será que el útil en tanto haga más probable un hecho, y para ello ya tenemos el concepto de pertinencia o lo que es lo mismo de relevancia, ¿no? Entonces, de los tres, el de pertinencia es el esencial, ¿no? Sea que lo consideremos como un concepto lógico o un concepto jurídico, ¿no? Pero es el elemento central para la determinación de qué información va a continuar o no. Los otros criterios creo que puede discutirse. Hay algunos autores que discuten la necesidad de estos tres elementos intrínsecos y que proponen que al final todo se termine por entender como relevancia o pertinencia. Ese es el criterio esencial, principal para determinar qué elementos pasan a la siguiente fase o no. En efecto, lo que usted menciona, ¿no? Porque en realidad la pertinencia nos permite conectar el medio de prueba con el hecho, y lo que dice, si es que no tiene esta aptitud para que pueda probar algo, pues no es de por sí relevante. Y ahí está incluyendo la conducencia, sí. Que si bien es cierto, también el profesor Picó hacía esa crítica que usted ha realizado, porque si consideramos como una especie de suerte de prueba tasada, pues no es válido, ¿no? Como antes. Cuantos más testimonios tengo, pues se hacía creíble o se determinaba cierta decisión judicial. Entonces sí es importante, más que ver como que lo que te señala la ley, sino entender como la aptitud probatoria que tiene. Y finalmente, en el caso de la utilidad, es obvio, porque si es que vas a querer probar algo, también está relacionado con ese objeto de prueba propiamente. Entonces sí nos queda bastante claro esta parte. Gracias. Profesor, ahora respecto de la actuación y de la admisión, para ir redondeando este derecho, ¿no? y digamos la complejidad del mismo. Respecto de la actuación, ¿considera usted, una vez que ya se ha admitido la prueba y se ha actuado, imaginemos que esta actuación es imperfecta, no se realiza del todo, y en este contexto la primera pregunta sería, ¿qué tan relevante debería ser
este déficit de actuación para poder cuestionar una decisión o decir se ha afectado el derecho a la prueba? Y segundo punto, ya pasando a la valoración, ¿considera usted que la valoración y la motivación al momento ya de la etapa decisiva, qué tipo de relación podrían tener y por qué la valoración se considera un derecho fundamental, ¿no? Esas dos preguntas para ir redondeando el... Claro, la actuación por lo general encuentra su riqueza en el debate de la información, ¿no? Aunque, para ser estrictos, ya en fases anteriores el contradictorio es siempre presente, ¿no? Toda aquella información que presenta inicialmente una de las partes siempre es puesta a conocimiento de la otra y viceversa, siempre, ¿no? Sin embargo, en la actuación tiene algo importante, de que hay cierta información que sí requiere ser debatida, cuestionada, discutida. Siempre que, por supuesto, que los abogados hagan bien su tarea, ¿no? Porque puede ser que haya una audiencia de pruebas en donde se ofrezca un testigo, pregunte la parte que lo ha ofrecido y la otra no diga nada. Entonces ahí el contradictorio es un adorno. Claro. El contradictorio encuentra en el sentido del deber de debate, ¿no? El juzgador, ¿no? Por eso que también con cierto cuidado algunos sistemas atribuyen al juez preguntas también, el poder de esclarecimiento, de hacer algunas preguntas aclaratorias, ¿no? Porque no siempre los abogados hacen bien su tarea en el momento de sacar el mejor provecho de la actuación, que significa ejercicio de contradictorio pleno. Y para ello, los abogados deben estar activamente preguntando, objetando, cuestionando. Es ahí la riqueza, ¿no? Testigos, peritos, declaración de parte, están expuestos al filtro, el profesor Tusset llama esto un filtro epistémico. En cuanto al contradictorio, tiene este valor epistémico porque permite exponer la información a un control público y riguroso de toda esa información, que encuentra en la actuación el momento de cúspide, ¿no? Más allá del tema de la oralidad o la escritura, es la actuación por sí mismo. Actuación y contradictorio van de la mano. Si no tiene sentido la actuación. Sí. Hay propuestas, por ejemplo, que requieren que el testigo pueda presentar información previa y no necesariamente estar en la audiencia, ¿no? Pero considero que la riqueza de la audiencia, de la actuación, por tanto, está en el contradictorio, ¿no? Este es el principal elemento, más allá de las técnicas de litigación oral y todo lo demás, que también son importantes, por supuesto, pero el principio, en este caso sí con P mayúscula, ¿no? Es el contradictorio y está en la actuación. Ahí está la riqueza. Si no, creo que es el momento más importante del ejercicio del contradictorio por parte de los abogados de las partes y la dirección del juzgador. Luego el tema de la motivación, la valoración está preocupada, o la adecuada valoración, la correcta valoración, el buen ejercicio de valoración está preocupada por la premisa fáctica, ¿no? Porque la motivación comprende toda la decisión, tanto respecto a las cuestiones de derecho como a las cuestiones de hecho. Y cuando estamos frente a la determinación de cómo acontecieron, la definición de si acontecieron los hechos o las hipótesis planteadas por las partes respecto de determinados hechos, entonces el juzgador tendrá que verificar con toda la información, ¿no?, ya procesada, ¿no? Nunca mejor dicho, procesada toda la información, tendrá que verificar si se han confirmado o no las hipótesis planteadas al final, ¿no? Si la descripción de los hechos realmente tienen un referente en esta información que se ha juntado, o sea, documentos, testigos, ¿no? Entonces, sí juega un papel fundamental. No podría decirse que una decisión está debidamente motivada si es que no se ha realizado una adecuada valoración. Podría hacerse una distinción, como lo hace la literatura, entre motivación sobre el derecho, sobre las cuestiones jurídicas, y motivación sobre el aspecto fáctico, sobre los hechos. Y ahí está la valoración.
el ejercicio o la labor argumentativa del decisor al fundamentar su decisión debe ser bastante rigurosa para verificar y dar cuenta, ¿no?, si las hipótesis han quedado confirmadas o no con determinadas pruebas pertinentes, relevantes, ¿no? Ese es el ejercicio. Yo creo que no podría decirse en ningún caso que una decisión está bien motivada, aun cuando en el plano normativo, interpretativo de la argumentación sobre el derecho esté bien motivada. Si respecto de los hechos hay un déficit, esa decisión puede ser discutida, controlada, revisada, ¿no? Gracias, profesor. Entonces, de lo que nos ha señalado, podemos indicar que en relación a la actuación, puede ser que sí nos han admitido correctamente. Todo lo que nos admitan tiene que ser actuado. Sí. Pero no solo formalmente actuado, sino también materialmente actuado. Es a lo que usted se refiere y depende mucho de la contradicción. Sí. Ahora, en relación a la actuación, a la valoración propiamente, ya depende de esos elementos de información que nosotros hemos estado sacando al momento de ir pues actuando cada uno de los medios de prueba, y esto se valora. Ha señalado usted una diferencia, que cuando hablamos de valoración es eminentemente fáctica, mientras que todo lo demás que ayuda a la decisión judicial ya sería propiamente la motivación. Bien, ya para ir cerrando esta parte de lo que hoy hemos analizado, precisamente el derecho a la prueba y su reconocimiento constitucional, con una frase o algo corto que usted quisiera señalar, ¿cuándo podemos afirmar que el derecho a la prueba ha sido respetado? Creo que en cada momento que hemos explicado, sea que de esto se pueda decir como contenido esencial del derecho a la prueba o por momentos lógicos y racionales de cómo gestionar toda la información. Se puede decir entonces que en un caso concreto o en una investigación, en un proceso judicial arbitral, se ha respetado el derecho a la prueba en tanto se tiene en cuenta el respeto al ofrecimiento, a la buena admisibilidad, aunque respecto de este segundo podría discutirse si más que un elemento del derecho a la prueba de las partes parece ser un elemento más de potestad del juzgador, se habla de poder de admisibilidad. Pero aún así creo que la exigencia de las partes es que se admitan adecuadamente, ¿no?, correctamente, y luego que se respete la actuación, la puesta en práctica, y que se valore correctamente de manera racional. En cada uno de estos elementos uno puede encontrar también aspectos críticos, ¿no?, que se puedan, digamos, flexibilizar o ser más rígido, ¿no?, pero sin el cual no podría uno considerar que se ha respetado el derecho a la prueba. Debe considerarse cada una de estas instancias, estos momentos, que están basadas en esta protección general del debido proceso que tiene todo ciudadano, ¿no? Gracias, profesor. Hemos visto a lo largo de esta conversación que justamente el derecho a la prueba no solamente consiste en utilizar medios de prueba, sino también que estos sean admitidos bajo criterios razonables, actuados y valorados, y es justamente eso lo que va a permitirnos sustentar una decisión basada en parámetros de racionalidad, ¿verdad? ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, esto nos ha permitido ver no solo los distintos momentos de la prueba, sino la razón de ser de la prueba, y que más allá de que, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional nos dice igual, está protegido, es implícito al debido proceso, en algún momento debiera optarse por su autonomía y lo importante que es la prueba, y por qué no llamarlo el corazón del proceso. Si bien es cierto, aún está ahí legalmente, si queremos decirlo, dentro del debido proceso, pero consideramos nosotros que es finalmente ese corazón del proceso. Si es que usted tuviera algunas últimas palabras, profesor, para ya terminar el episodio de hoy. No, encantado de haber estado con ustedes. Les felicito por este proyecto, esta iniciativa que tienen de contribuir a la comunidad con el estudio, la conversación de temas importantes, relevantes, ¿no? Y ha sido un gusto. Y les deseo todos los parabienes en las futuras entrevistas con los demás colegas, amigos y compañeros, y que para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero regresar en otro momento. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Shirley, por acompañarnos también. Gracias a todos los que nos ven y acompañarnos en este primer episodio del Derecho a Probar, y nos vemos en un siguiente. Hasta luego.